Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Comenzamos. Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Comenzamos. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a su programa nuevamente Economía de Opción. Es un honor compartir este espacio con todos ustedes. Agradecemos que como cada lunes nos visualicen, nos compartan en redes sociales, nos comenten en redes sociales. Y como siempre, pues hoy tenemos un tema espectacular que seguramente les va a gustar muchísimo. Y bueno, queremos agradecer antes que nada a TV WAC por este espacio, al programa de Economía de Opción, a todos los que están detrás de él, que es Paco Mulgado, que es nuestro floor manager, a Denis Sánchez, que es nuestra BTR, a Viridiana Santana, que es la parte de audio, a Edith Segura, que es nuestra productora. Y también recordarles que este programa se transmite a través de 24.1 de TV WAC, de televisión abierta, el canal 24 de Total Play, el canal 24 de Axtel, 124 de Megacable y 14 de Easy. Y también recordarles para que nos sigan en redes sociales y en Facebook, en Twitter, que estamos como Contaduría y Finanzas, así como en TV WAC. Y bueno, el día de hoy tenemos este tema muy interesante, que es prisión preventiva en delitos fiscales. Y bueno, antes que nada quisiera también felicitar, porque en este programa Economía de Opción tenemos a dos grandes fiscalistas que han sido reconocidos como mejores fiscalistas en México. Entonces, pues bueno, es un orgullo, es un honor estar compartiendo este espacio y tener pues como invitado y también como conductor a los mejores fiscalistas, Sergio y también Tomás Cisneros Medina. Es un honor compartir este espacio con ustedes y bueno, hablando de este tema que es prisión preventiva en delitos fiscales. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muchas gracias, Monse. Bien, pues muchas gracias por la mención, ¿verdad? Pero es felicitar también a nuestro amigo Tom por esa mención como uno de los fiscalistas más importantes de México, precisamente que se le reconoce esa trayectoria. Él pues hoy nos acompaña para platicar estos aspectos de la prisión preventiva en los delitos de materia fiscal. Pero consideramos también que, como ven, el tema puede ser, es muy relevante en realidad, porque es el riesgo que podría tener cualquier persona que en la ignorancia caiga en algunos de esos supuestos importantes donde puede haber una prisión preventiva. Pero antes de ello, sería importante primero pues platicar algunos otros aspectos y desde luego darle la bienvenida a nuestro amigo Tomás Cisneros, doctor. En este caso, él es un especialista en la materia fiscal, en la materia corporativa, en el derecho. Y pues hoy el tema que vamos a ir platicando pues será de la mano de los expertos, como normalmente lo hemos platicado. Y vamos a partir de ese aspecto, ¿no? Donde la obligación de los mexicanos de contribuir a los gastos públicos se encuentra precisamente en la Constitución y es donde todos tenemos precisamente ese deber. Y le llamamos así en un primer momento como un deber para después encontrarle exactamente como una obligación y cómo la autoridad le corresponde vigilar precisamente el correcto cumplimiento de esas obligaciones fiscales, también a través de todos los mecanismos que tiene de fiscalización. Y en ese punto, pues entonces creo que podríamos comenzar platicando con eso, ¿no, estimado Tom? Fíjate que es un tema bien importante lo que tú comentas, Checo. Antes que nada, gracias por la invitación. Un honor estar aquí siempre con ustedes en este programa tan importante, ¿no? Un espacio abierto de nuestra Universidad Autónoma de Querétaro y gracias por la invitación. Fíjate que son temas bien interesantes que comenta Sergio, en el sentido de pues todos estamos obligados a contribuir, ¿no?, para el gasto público, dice nuestra Constitución. Y en esa obligación de contribuir al gasto público, pues tenemos que entender que es un deber de solidaridad, ¿no?, con la sociedad. Queremos un Estado
con una infraestructura, con servicios, con seguridad, con todos estos temas de educación, salud, pues nos cuesta. Y no lo paga nadie más que los ciudadanos. Tú, yo, nosotros, ustedes, ellos, los obreros, ¿no? Todos en todos los aspectos tendremos que contribuir para el gasto público, tendremos que pagar esas contribuciones debidas y tendremos que hacerlo conforme a las leyes. Eso es importante, ¿no? Claro. Conforme a las leyes que obviamente pasan por un congreso, que se establece la obligación de contribuir en cierta medida respecto de ciertos actos, actividades, ingresos, etcétera, que la ley nos establece. Y obviamente pues también tenemos que tener claro que contra el incumplimiento de esta obligación de contribuir, pues vienen también derivados obviamente los ejercicios de las facultades de las autoridades, ¿no? La autoridad tiene la facultad para en un momento dado ir tras aquellos contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones fiscales. Claro, y fíjate cómo en esa parte luego encontramos algunas publicaciones llaman memes. En este caso, cuando no entendemos todos esos alcances que tenemos en el deber solidario, como bien dices, Tom, es el punto de no entendemos ese deber solidario de contribuir. Y entonces surgen los memes y dicen, pero ¿cómo es posible que tengo que pagar? Pago impuestos en todo momento, pago cuando tengo ingreso, cuando me lo gasto y cuando tengo una propiedad. Y lo digo porque me encontré uno hace unos días, ¿sí? Me apareció por ahí publicado y precisamente esa es la razón. En efecto, los impuestos están en esos 3 momentos tan especiales y atienden a una cuestión de principios, también de bases económicas y que no es nuevo, ya ha existido desde siempre y precisamente el tener esos mecanismos y esos momentos para pagar las contribuciones, pues lo es cuando... Lo es para que nadie se escape de contribuir en beneficio de los demás y en esta colectividad. Y bueno, pues bien ya decía Tom, ¿no? El aspecto de todos queremos salud, queremos desarrollo, queremos comunicaciones, queremos carreteras, queremos escuelas, queremos todo, pero pues eso tiene que salir de lo que cooperamos en todos, ¿no? Así que en ese aspecto sí le corresponde al legislador determinarlos y luego vendrá el incumplimiento en todas esas formas en cómo puede cobrar el Estado. Claro. Fíjate, el Estado tiene esa facultad, le llamamos económica coactiva, ¿no? Entendamos que las contribuciones no es un favor, no es si quieres. Si no estás de acuerdo, lo que sea, bueno, es un proceso. Esa ley que te establece la obligación de contribuir pasó por un proceso legislativo en el cual la Cámara de Diputados, elegido por nosotros, la Cámara de Senadores, elegido por nosotros, bueno, pues le dan el visto bueno y le dan el decir, esta contribución es legal, es constitucional, la tienes que pagar. Si no estamos de acuerdo, bueno, pues hay muchos mecanismos, pero también no es nada más decir, no pago porque no quiero, ¿no? Eso no puede ser posible, si no, pues nadie quisiéramos pagar y todos felices y contentos, ¿no? Entonces, cuando la autoridad detecta que hay omisión, que hay incumplimiento, que el contribuyente no está apegado a las disposiciones fiscales, pues tiene sus facultades para ir, revisar, fiscalizar, ¿no? Mediante muchos medios. Hoy en día, tú lo conoces, Checo, los medios de fiscalización pues están al alcance de la mano de la autoridad en tiempo real prácticamente, ¿no? Sí, claro. Entonces, antes era, pues a la buena de Dios te creía y lo que tú me declaras, pues te creo. Hoy en día es, no, lo que tú me declaras lo puedo confirmar, lo puedo consultar. Yo tengo la información, toda la información que habrá en poder de las autoridades fiscales y en específico el tema de los comprobantes fiscales, ¿no? Que vamos a platicar un poquito más a fondo de ello. Pero pues el tema la autoridad lo tiene y en tiempo real te puede estar prácticamente con un acierto muy importante, pues fiscalizándote si estás cumpliendo o no. Y si no lo cumples, pues obviamente va a ejercer sus facultades de comprobación, te va a determinar créditos fiscales y no es que quieras, ahí está determinado y me debes. Y como tú no me lo pagaste, pues ahora te va con actualización, con recargos, con multas y está determinado el crédito fiscal. Tienes 30 días para pagarlo, para garantizarlo. No lo haces, pues ahí voy a cobrártelo otra vez en ese ejercicio de esa facultad económico-coactiva, decir, no es si quieres, es a fuerzas. Claro. Entonces vengo a que me demuestres que lo pagaste y si no lo has pagado, me pagas en este momento y si no, procedo a embargarte bienes para cubrir el crédito fiscal. Y a veces empieza pues la odisea del contribuyente, ¿no? Que a veces termina su patrimonio y no alcanza a cubrir lo que debe haber pagado con el fisco. Y el problema con el patrimonio pues, muchas veces es que es, o sea, a lo mejor no bien valorado, ¿no? Subvaluado. Te dices, no, pues yo tengo ese terreno que vale 10 millones y con eso le pago. Pues al momento que llega remate y en últimas instancias, en última moneda, nadie lo quiso, se lo adjudica el fisco y se lo
adjudicó en 3 millones y sigues debiendo, ¿no? Y pensabas que con eso cubrías, ¿no? Entonces sí aparecen una serie de complicaciones para el contribuyente en incumplimiento, pues que lo pone en riesgo, ¿no? Su patrimonio y sobre todo su libertad personal también, que es importante. Claro, que esa es la parte que no se alcanza a ver, Monse, ¿cómo ves? Sí, es que justamente, ¿no? Vemos que la prisión realmente preventiva, pues no es una sanción, ¿no? Tampoco pues es una condena anticipada para privar de la libertad a los inculpados, en cierta forma, ¿no? Entonces, bueno, en términos constitucionales podría decirse que también es una medida cautelar, ¿no? Impuesta por los jueces para garantizar realmente pues a los inculcados, ¿no? En esta parte, en este juicio. Es un tema un poquito complejo, pero Muy bueno, complejo, realmente sí es muy complejo y un poquito extenso, pero realmente aquí podemos ver también cuáles son los delitos previstos en este Código Fiscal de la Federación, cuáles son los que más destacan, que vemos que es la defraudación fiscal, la defraudación fiscal equiparada, contrabando, ¿no? También lo vemos, contrabando equiparado, también los delitos de facturación falsa, que yo creo que es uno de los más provenientes en este tema. Hay muchos delitos. Creo que en el Código Fiscal de la Federación es una ley especial que establece una serie de delitos contra el incumplimiento pues, de las disposiciones fiscales, ¿no? Y las leyes, que son muchas, son variadas y son complejas. Claro, y sobre todo, como dices, va a llegar el momento en el que, habiendo pasado todo un camino, precisamente el aspecto de la fiscalización, como lo planteas, Tom, todavía está en un aspecto, si no de acuates, pero está en un nivel diferente, ¿no? Es correcto. Que creo que aquí es la parte que va a haber que identificar en un momento dado. Cuando hablamos de la fiscalización de parte de la autoridad, pues lo hace a través de manera inmediata, como dices, porque ya tiene en los comprobantes fiscales digitales toda la información. Cuánto ingresé, cuánto vendí, cuánto me vendieron. Por tanto, el resultado simplemente es echarle un ojito para saber si es razonable o no lo que ha presentado el contribuyente y, en consecuencia, solicitar también pues las aclaraciones de diferencias. Por eso, el camino más importante en esto es el cumplimiento correcto de parte del contribuyente, ¿no, amigo? Porque es hacerlo de acuerdo a como lo dispone la ley para incurrir primero en el riesgo, no incurrir en el riesgo de una fiscalización. ¿Cuáles son esos mecanismos que hay de fiscalización en un ámbito administrativo? Es correcto. ¿Sí? Creo que es bien importante, lo dices, chicos, es importante entender cuándo estamos en el ámbito de los procedimientos administrativos y cuándo estamos en el ámbito de los procedimientos penales, ¿no? Cuando ya sale del ámbito de la autoridad fiscal en el ámbito administrativo, ya entran, pues obviamente, otros procedimientos de investigación previa, como es por parte de la Fiscalía, en un momento dado el Ministerio Público, y obviamente cuando el Ministerio Público pues ejerce facultades para decir al juez, persíguelo, aquí hay la comisión de un delito, ¿no? Y entonces, sí es un tema que es importante entender. El contribuyente tiene mucha oportunidad cuando está en el ámbito de los procedimientos administrativos con la autoridad de corregirse, por ejemplo. Claro. Es un derecho sagrado del contribuyente de decir, sí, contribuyente, la autoridad tiene razón, la regué, ¿no? Perdón la expresión, la regué feamente, dejé de pagarte, me equivoqué. Una mala asesoría, es más, una mala intención puede ser también, pero estás en tu momento. Corrígete en el ámbito administrativo. Y hay varias figuras, varios procedimientos que lo permiten. Incluso puedes solicitar cierta reducción de multas, a lo mejor, el pago a plazos en ciertos casos específicos, etcétera. O sea, las leyes también están dadas para decir, ahí están las oportunidades, corrígete y aprovéchalas. Pero si no quieres, si insistes, si ya eres reiterativo, si ya tus conductas de evasión fiscal, de tratar de evitar el pago de las contribuciones, ya son muy maquinadas, ¿no? Con esos temas de simular actos, poner facturas de operaciones que amparan operaciones simuladas, etcétera, pues ya la autoridad va a brincar y va a decir, no nos quedamos aquí y nos vamos también al ámbito penal, ¿no? Y es cuando ya vienen los procesos más complejos y más con esos temas que se están dando hoy en día. Claro, y como la parte que hay de los temas que te refieres, y en este primer momento alcanza ese ámbito administrativo, como decíamos, ¿no? La consecuencia de realizar esas conductas simplemente es un rechazo de una deducción, un rechazo de un acreditamiento, y trasciende en un momento dado a la simple diferencia, a la determinación de una diferencia donde vas a tener un plazo para pagarlo y listo.
¿sí? Siempre y cuando de alguna manera pues se corrija esa situación. No en todos los casos existe el hecho de que la autoridad tenga razón. Podría no tener razón, ¿sí? Pero le toca al contribuyente aclararlo. Y bueno, pues hasta ahí todavía no estamos en una situación tan complicada, o no estaría tan complicada en lo personal el contribuyente. ¿Cuáles son esos mecanismos por los que de alguna forma la autoridad va a conocer esas diferencias o esas circunstancias o esas situaciones? Y creo que también podríamos abarcar algo de eso, ¿no, Tom? Sí, yo creo que es importante entenderlo, Chico, y el contribuyente tiene la oportunidad incluso de acercarse cuando se sienta que está siendo atacado por la autoridad, tal vez que pueda ser injusto, que está violando sus derechos, etcétera. Siempre tendrá la oportunidad también incluso de asesorarse de un buen contador, un buen abogado, pero aparte pues también acudir, por ejemplo, a la PRODECON, ¿no? La Procuraduría de Defensa del Contribuyente, en el sentido de decir, no estoy de acuerdo con lo que la autoridad dice y vengo aquí a proponer un acuerdo conclusivo, le llamamos, para efectos de poder de alguna manera llegar a un acuerdo. Y entender también, porque muchas veces me ha tocado ver gente que se malinforma o lo malinterpreta, que cree que el ir en un acuerdo conclusivo es que le van a perdonar todo, ¿no? O que la PRODECON lo va a proteger en todos los aspectos y va a terminar pagando nada. Y esto no es así, también es entenderlo. La PRODECON va a actuar como un intermediario para poder señalar en un momento dado si la autoridad tiene la razón o no, y que el contribuyente diga sus razones y tratar de actuar simplemente como un intermediario para que lleguen a un acuerdo. Pero también que entienda el contribuyente que no es como magia de ir y que por el simple hecho de estar ahí no me van a hacer nada. Así es, doctor Tom. ¿Y qué criterios legales se deben cumplir para justificar esta prisión preventiva en caso de delitos? Perdón, la pregunta es que nos ubicamos. ¿Qué criterios legales deben cumplirse para justificar justamente la prisión preventiva? Bueno, ya estamos hablando, si me permites dar un poquito el preámbulo antes de llegar a este tema de la prisión preventiva oficiosa. Pues es antes establecer un poquito los delitos, ¿no? ¿Qué delitos existen en materia fiscal? Ya lo dijimos hace rato, el contrabando es de los más comunes, incluso temas tan a veces inocentes, vamos a decirle, que pudieran configurar, ¿no? O equiparar el delito de contrabando. Si la autoridad llega ahorita y me dice, a ver, muéstrame la factura de tus iPads, de tu teléfono celular, de tus pantallas, muéstrame el pedimento. No la tengo. Hay presunción, ¿no? De que las mercancías están en el territorio nacional sin los permisos correspondientes, sin pagar los impuestos, etcétera. Entonces hay ciertas presunciones. Hoy en día una que me preocupa mucho es andar transitando por carreteras federales con mercancías y que no traigas el CFDI con complemento de carta aporte, ¿no? O el pedimento. Sí, bueno, la carta aporte sobre todo. Sobre todo ahorita con esos temas de complemento, CFDI con complemento de carta aporte. ¿No tienes? Hay presunción. Sí, vámonos. Y vámonos. Y las consecuencias son graves, ¿no? O sea, te van a incautar la mercancía transportada, te van a incautar el objeto del delito, vamos a decirlo así, el medio de transporte. El chofer está en serios problemas y los propietarios de las mercancías y el transportista también. Entonces, son temas complejos que parecieran así, vete y de entrar en la mercancía. Oye, no sabes, hay desconocimiento o simplemente no está la secretaria que factura, tú vete. Corres el riesgo de que caigas hasta en esos supuestos, ¿no? Delito de defraudación fiscal también en un momento dado, que es, pues yo creo que de los más comunes también en el día a día, pues aquellos contribuyentes que de alguna manera con el uso de engaños o aprovechamiento de errores obtengan un beneficio indebido, perjuicio fiscal federal, o dejen de pagar la contribución debida, pues también es un tema de delito y que se puede dar de muchas formas. Incluso hay temas también de, si tú recuerdas, Chico, de algunas que son agravantes, ¿no? Cuando en un momento dado, calificativas, más bien el delito va a ser calificativo cuando uso comprobantes falsos, cuando acredito saldos a favor sin tenerlos, pérdidas fiscales, devoluciones indebidas, etcétera, etcétera. Muchos de estos temas que hoy podemos no tener, incluso contratar personas, que está prohibido el tema de la subcontratación en materia laboral y que tú no le haces caso y te lo brincas y andas contratando, bueno, puede incurrir inclusive en delitos de defraudación fiscal. Entonces, hay una serie de delitos incluso en materia de registro federal de contribuyentes, los temas de los domicilios fiscales, ¿no? No tenerlos bien. Hay muchos contribuyentes que no le toma la importancia debida al tema de los delitos fiscales en el sentido de el domicilio fiscal en el sentido de decir, yo quiero que mi domicilio fiscal sea el de mi abuelita, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero que le vayan a dar la a ella antes que a mí.
para que no me embarguen los bienes, para que no me delate la autoridad, para que no allá, que el domicilio sea allá y a mí no me encuentren. Bueno, pues estos temas de dar domicilios erróneos, inexactos, falsos, ¿no? Que la autoridad no lo localice, etcétera, pues puede configurar en un momento dado delitos en materia fiscal. El tema de realizar operaciones indebidas, ¿no? En la contabilidad, el tema de usar más de un RFC, etcétera, etcétera. Y ahorita llegamos al tema de comprobantes fiscales, que es como que el tema que nos atañe a lo mejor y que sería más complejo en un momento dado también, pues usar comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, ¿no? Aquí es importante entender, por ejemplo, de entrada, que lo que califica ese artículo 113 bis de Código Fiscal de la Federación, pues estamos viendo en el sentido de que lo que castiga es que existe un comprobante fiscal, pero que ese comprobante fiscal ampare, ¿no? Una operación falsa, que nunca existió, inexistente, o un acto jurídico simulado. Eso es importante también. Simulamos un acto. Simulé que te compraba, simulé que te vendía, simulé que me prestabas. ¿Sí me explico? Sí, claro. Simulé. ¿Por qué? Pues porque también muchas veces los contribuyentes en esta búsqueda de optimizar, ¿no? La carga fiscal, pues acuden a simulaciones que no son obviamente bien vistas por la autoridad y que están castigadas en materia penal por el Código Fiscal de la Federación, y que a veces que parecieran conductas inocentes, pues se convierten en consecuencias muy graves, ¿no? Y sobre todo, como dices bien, la parte especial aquí para el contribuyente es el hecho de estar siempre bien asesorado. Claro. Preguntar cuando se vaya a tomar alguna decisión que trasciende en un aspecto de lo fiscal, porque normalmente el contribuyente lo piensa, esto es para pagar menos, quiero pagar menos, ¿cómo le hago? Y entonces habrá por ahí alguien, buena gente, que le diga muchas formas. Sin embargo, no es el experto. Es el experto tal vez para ese momento, o si no experto, simplemente se hace fácil. Cualquier situación que tenga que ver con una disminución de las utilidades fiscales, con el incremento de las deducciones, con la subordinación, con la compra de facturas, como ya lo has platicado, Tom, creo que el contribuyente tendría que preguntarse hasta dónde es correcto. ¿Sí? Hasta dónde es correcto y cuál es la consecuencia en ese entendido, si aquella persona está dispuesta a enfrentar las consecuencias o no, porque el problema es cuando toman la decisión, pero la consecuencia no les gusta, ¿no? Entonces ahí estamos en una situación muy complicada, y sobre todo porque su acercamiento ha sido a personas que ven la vida fiscal de una manera muy fácil, ¿sí? Y fácil no es, se los platicamos que luego le echamos lectura a un libro, a otro y a tantas experiencias y terminamos todavía que no le entendemos lo suficiente, ¿no? Entonces, creo que siempre va a haber una parte especial. A los contribuyentes, pues recomendarles siempre vigilar que vayan cumpliendo de manera oportuna con sus obligaciones, caer en el menor de los supuestos donde exista ese riesgo. Si consideramos que tenemos una ignorancia en el aspecto de lo fiscal, que la ignorancia es la falta del conocimiento, no otra cosa, ¿no? Entonces, que debe quedar claro así. A veces la ignorancia da un sentido amplísimo de confianza porque pensamos que todo está bien. Y ya cuando conocemos o sabemos que no es tan fácil y no es tan correcto, y entonces ya no hay tanta confianza, ya hay más cuidado. Entonces es invitarles a que normalmente estén con ello, ¿no, amigo? Claro, sí, definitivamente. Como bien lo dices, a veces se toman decisiones muy a la ligera que no impactamos las consecuencias, ¿no? Y como bien lo dices, hay que asesorarse de una persona que esté capacitada y sobre todo que sea imparcial, ¿no? Porque muchas veces el que recomienda algo que a lo mejor puede obtener algún interés en esa intermediación, pues no te va a asesorar de manera imparcial ni observándote todas las consecuencias que pudieras tener, ¿no? Siempre una segunda opinión es importante, y entender las consecuencias de las acciones, ¿no? Que está siempre presente. Y aparte, tú lo ves año con año las acciones que lleva a cabo el SAT cada día. En los informes tributarios de gestión los vemos, en los planes maestros de fiscalización, que el contribuyente a pie no conoce estas cosas y no sabe que la autoridad, como dice el dicho, decía mi abuelita, cuando tú vas yo ya vengo, ¿no? Sí, claro. O sea, sí, la autoridad fiscal, cuando los contribuyentes van, la autoridad ya viene, o sea, se las sabe todas, las entiende, las ubica. A veces el problema, pues muchas veces no alcanza a fiscalizar a todos desde el punto de vista técnico humano. Pero hoy en día, cuando la inteligencia artificial, cuando los algoritmos
cuando los procesos informáticos están sustituyendo el trabajo, pues antes detectabas a 10 contribuyentes en un día, hoy detectas a 1000. Claro. ¿No? Con un simple enter, con un simple clic. Entonces, pues claro que el brazo fiscalizador del SAT los va a alcanzar y el tema de venir procesos penales, pues ya vienen con unas consecuencias jurídicas, pues ya mucho más graves y más complejas, ¿no? Entonces, creo que el no dejarse llevar por soluciones fáciles, yo creo que también es algo, ley de vida y algo muy básico. Toda solución fácil, pues en esa facilidad ya hay algo de trasfondo que puedes pagar muy caro, ¿no? Entonces, tener siempre presente ello también. Y pues obviamente si un contribuyente se enfrenta a un proceso penal, pues es también entender un poquito las etapas y las fases del proceso penal para llegar a la prisión preventiva oficiosa que hoy en día tanto se ha mencionado, que está en reforma constitucional para este año. Y entonces, pues hay que pensarlo 2 veces, ¿no? Hay que estar muy, muy cuidadoso y atento a estos temas. Obviamente, en este sentido también, pues la autoridad, yo creo que la autoridad pues, no quiere a todos en la cárcel, no hay cárcel que alcance para que quepan todos, ¿no? La autoridad quiere pues que le pagues, que cumplas con tu obligación, pero claro que va a querer en la cárcel como medida ejemplar, es importante entenderlo, como medida ejemplar, aquellos casos paradigmáticos que digan, esto es ejemplar. Claro. ¿No? Sabemos que es contribuyente de cierto sector, de cierta ciudad, de cierta actividad, que es representante de no sé quién, de lo que sea, pues lo hemos visto en el pasado con artistas, ¿no? Sí, Por ejemplo, con políticos, etcétera. Entonces, creo que estas situaciones se van a ver y reitero, el tema es las reglas del juego están dadas y están encaminadas y se ha modificado nuestra Constitución, que es lo más importante, nuestra Carta Magna, para que pues, el imputado, ¿no? El que es acusado por un delito, lleve todas las de perder. Claro, y sobre todo aquí creo que también para los colegas contadores o asesores es importante mencionarles que cuando se tome alguna decisión también los contribuyentes sepan cuáles son todas las consecuencias que hay alrededor, porque normalmente no se deja el antecedente. Ponías el ejemplo ahorita de los aspectos ejemplares, ¿no? O los ejemplares donde es a un artista o a cierto sector y viéndolo fríamente, y luego a veces lo decimos de broma, ¿no? Pero siempre buscan a un culpable y voltean a todos lados, pero todos tienen la culpa menos él. ¿Sí? Exacto. Y casi siempre es alguien. Casi siempre es alguien. Alguien que puede ser el asesor, el contador, el administrador, el gerente, pero nunca ellos. Y en esa parte normalmente está la culpabilidad hacia el otro. Por eso la recomendación al profesional, al profesionista, tiene que ser también asesorar de la manera positiva, dejar evidencia también de esa asistencia que se ha dado en lo positivo, desde luego, porque al rato se nos olvida que sí lo platicamos, ¿eh? Se nos olvida que lo platicamos y sí trae consecuencias importantes. A veces pareciera que el aspecto de lo ejemplar va solamente con aquellos, o alguien pensaría que es solamente donde hay mucho dinero, donde hay muchos, o donde hay ese personaje importante. También puede darse en los pequeños, para que no lo dejemos tan en la orilla, porque pues a veces hemos visto un caso de alguien quien ha desaparecido, ha desocupado su domicilio y no debía mucho. Sin embargo, lo que tenemos que ver es de qué manera se persigue y sobre todo la responsabilidad que adquieren los socios de las personas morales. Los socios de las personas morales a veces también piensan que todavía estamos de hace 15 años, donde hace 15 años o 20 años no pasaba mucho cuando desocupaban el domicilio, ¿no, amigo? Y entonces hoy lo desocupan y simplemente dicen, bueno, si vienen a buscar a la empresa, pues que digan que aquí no es. Que aquí no es, que no conoces a la empresa y es la peor recomendación que pudiera existir. Nosotros estaremos platicando desde luego de la trascendencia mayor, los delitos fiscales, que eso es algo más fuerte todavía, y desde luego hablar de prisión. Por eso nos vemos enseguida de un corte para seguir platicando con el experto. En un momento regresamos.
Ya regresamos con ustedes. Gracias por estarnos esperando aquí en su programa Economía de Opción. Regresamos de este corte. Y bueno, empezamos otra vez a seguir hablando algo. ¿Hay alguna complicación aquí? No sé si se ve. Sí, se ve. Ok. Y bueno, estamos hablando el día de hoy de esta previsión preventiva en delitos fiscales. Y bueno, hay que saber que cuando los contribuyentes incumplen con sus obligaciones en materia fiscal, pues pueden incurrir justamente, ¿no?, en esta comisión de infracciones o delitos. Y bien platicábamos que realmente el desconocimiento fiscal, esto no les excluye realmente de sus obligaciones fiscales, ¿no? Y es importante también acercarse a su contador, a su fiscalista y demás, para que pues realmente tengan esta obligación fiscal que sí o sí tienen que tener, ¿no? En base a esto. Y bueno, vamos a continuar con esta pregunta que tenía Checo para Tom. Sí, y es sobre todo que teníamos también ahí especial, concluíamos el bloque anterior con la responsabilidad que tienen las personas ahora, ¿no? Ahora los socios, los accionistas, y hay muchos en realidad. Pueden estar tantas personas que tienen una responsabilidad, y creo que sería bien importante que Tom nos platicara los alcances de esa responsabilidad y sobre todo a quiénes son a los que toca, ¿sí?, esa responsabilidad. A veces, aunque se le llama de una forma, puede tener otras características, pero puede llegar incluso hasta la propia empresa, ¿sí?, a la propia persona moral. Entonces, creo que sería importante tocar ese punto, sobre todo para cuando consideramos que queda esa ignorancia en los socios o los accionistas, cuando se les hace muy fácil simplemente incurrir en ciertas acciones, pero no pensamos la consecuencia. Es correcto. Y tú recuerdas con las reformas al Código Penal Federal, Código de Procedimientos Civiles de hace algunos cuantos años, pues se estableció también incluso la responsabilidad penal de las personas morales, ¿no? Cuando toda la vida en el derecho penal nos enseñaron que la responsabilidad era únicamente de la persona física. Sí, pues que nada más lo van a meter al bote, pero ¿cómo meten a la persona moral? Que representaban a la persona moral, ¿no? Pero hoy en día las consecuencias es incluso para la persona moral, que se utilizó como vehículo delictivo, y entonces también vienen consecuencias de incluso que puedan llegar a la liquidación, la clausura, la cancelación de permisos, ¿no?, concesiones, etcétera. Y entonces que digan, oye, es que hay alguien que representó a la persona moral, es el que firmó, el representante legal, y ya, que él se vaya a la cárcel, pero nosotros seguimos. No, también hacia la persona moral en un momento dado, ¿no? Hay responsabilidad antes de penal solidaria, por ejemplo, económica de los socios, ¿no? Oye, la persona moral, como tú decías, muchos decían, que se esconda, que desaparezca la persona que no esté localizable y nunca le van a cobrar. Es importante entender que la autoridad no pierde, ¿no? La autoridad tiene detectadas todas estas actitudes de los contribuyentes. No te preocupes, no encuentro a la persona moral, me brinco a los socios. Y a cada uno de los socios les determina una responsabilidad solidaria respecto de su participación en el capital de la sociedad. Y si la sociedad me debe 20 millones, no le pude cobrar o ya agoté todos sus bienes y todavía me falta que me cobren, ahora vámonos con los socios por ese pendiente. Y los socios me la van a pagar, ¿no? Y el socio está muy tranquilo, descansando, pensando que engañó al fisco, y no, el engañado fue él, porque le va a llegar una notificación a su domicilio donde le va a decir, me debes tú en esta parte. Y también es importante entender la responsabilidad que pueden llevar a tener los asesores, ¿no? Sí, claro. El contador, el abogado, el notario, llámele como le llames, esa persona que derivada de un contrato, un convenio, ¿no?, asesoran o en un momento llevan a cabo, ¿no?, por sí o por interpósito, esta persona, dice el artículo 95 del Código, actos, acciones de cuya ejecución directamente derive la comisión de un delito fiscal. Entonces, aguas también con lo que asesoramos, ¿no? Porque también nosotros podemos llevar, oye, con tu asesoría, con tus acciones se llevó a cabo la comisión de un delito, pues entonces tú también tienes responsabilidad penal, ¿no? Ya no hablamos de solidaria, sino de una corresponsabilidad penal, y también puede ser procesado por el mismo delito, ¿no?, acompañando ahí al contribuyente. Muchos contadores que dicen, no, mete la factura falsa, mira, yo te recomiendo, mira, tengo otro cliente y te los presento, y hay que te dé la factura, que te la mande, que esto, que aquello. Aguas, porque el mismo contador está cometiendo el delito al estar asesorando. Incluso podría ser, si estiramos la norma y si la ponemos muy en el peor de las consecuencias, que pues, por el simple hecho de un delito de omisión, de cuidado, de falta de diligencia profesional, etcétera, ¿no?, que el contador no tenga cuidado, me mandan a mí las facturas, oye, estas son mis operaciones del mes, ¿está bien?
yo contabilizo y ahí vienen operaciones falsas, ¿no? Comprobantes fiscales que amparan operaciones falsas simuladas. ¿Qué voy a hacer yo como contador? Contabilizarlas en gastos, por ejemplo. Voy y las deduzco, acredito el IVA, etcétera, presento la declaración y pues derivado de ese contrato o convenio llevo a cabo estas acciones y se cometió el delito derivado de que yo decidí deducir la factura, yo la acredité, yo la presenté en las declaraciones, le di los efectos fiscales correspondientes, pues al rato el que tiene la consecuencia fiscal soy yo, la consecuencia penal. Entonces creo que también esto, lo que vamos a platicar ahorita y vamos a continuar en los últimos minutos, pues es que los asesores, los socios, ¿no? Los representantes legales, pues tengan mucho en un momento dado análisis y estar conscientes de la consecuencia que puede llegar a tener, ¿no? Porque pues una vez que la autoridad detecta en ejercicio de sus facultades de comprobación la comisión de un delito fiscal, pues la autoridad representando, ¿se acuerdan que hace rato dijimos? Es un deber de solidaridad, ¿no? De pagar la contribución porque la contribución beneficia a la sociedad. Bueno, pues la Secretaría de Hacienda representa a esa sociedad agraviada, ¿no? Por la falta de pago, incumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente. Y entonces en esa representación de la sociedad agraviada, pues la Secretaría de Hacienda, en este caso a través de la Procuraduría Fiscal, pues va a decir, yo representando a la sociedad vengo a querellarme en contra de Juanito Pérez porque cometió estos delitos, unos de los que hemos platicado, el que sea defraudación fiscal, equiparable a defraudación, operaciones con comprobantes que amparan operaciones simuladas, inexistentes o actos jurídicos simulados, y entonces pues va a representar a la sociedad y va a decir, vengo a querellarme en contra de. Y ese es el acto con el que empezamos la pesadilla, ¿no? Claro. ¿Cómo ves? Vengo a querellarme, bueno, pues esa querella implica el documento mediante el cual la autoridad está diciendo, aquí están los hechos, aquí están las pruebas, aquí está que se cometió el delito, que considero yo, porque la autoridad no es quien para calificar si cometió o no el delito. Ella considera, ella recaba las pruebas y dice, yo considero que por total cometió este delito, se encuadra con estos hechos, estas pruebas, y te solicito, Ministerio Público, que investigues. Claro, Entonces, porque además no son solamente, está aportando simplemente algunos elementos que le llevan a la presunción de la existencia del delito, ¿no? Es correcto, eso es importante. Sí. La autoridad no te puede decir, estás cometiendo el delito, incluso él comete delitos y te acusa o te está amenazando de que a través de ella te van a meter a la cárcel. Ellos cometen el delito, ellos no son quienes. Tienen una presunción, como bien lo dices, hay una presunción derivado de los hechos y de las pruebas, ¿no? Eso es lo importante. Te las pongo a ti, Ministerio Público, investiga. Se arma el expediente, la carpeta de investigación, y empiezan las investigaciones por parte del Ministerio Público, ¿no? Las declaraciones, las citaciones, el recabar pruebas. Incluso el Ministerio puede solicitar pruebas por él mismo también, allegarse más pruebas, y entonces llegará un momento en el que diga se cometió o no se cometió. Yo también, Ministerio Público, considero que sí. Sí, claro. Pero tampoco él es quien para decir te vamos a juzgar y ya lo cometiste. No. La siguiente etapa sería ir ya, ahora sí, con un juez de lo penal y decirle, juez, consideramos que se cometió este delito, aquí está la carpeta de investigación, todas las pruebas, y entonces solicito que ejerzas acción penal en contra de Juanito. Claro, y después, desde luego, valorarlas en todos los sentidos y con ello, pues, poder estar ya en esa posibilidad. Creo que entonces, otra vez también habrá que ser muy cuidadosos, sobre todo en las personas que han cometido o están en alguna conducta, como el concepto del delito en realidad va hacia una conducta, que la parte importante también tendría que ser el hecho de que lo que califica es la conducta de la persona, ni siquiera es todavía la cuantía, ¿sí? O sea, es que es poquito, entonces no hay delito. No, el delito existe por la conducta que externó la persona. ¿Vamos bien? Conducta u omisión. La conducta o la omisión. Es correcto. Y luego entonces calificar esos elementos del delito, si nos haces favor, amigo. Es correcto. Entonces, fíjate, aquí de entrada pues, lo que va a hacer el juez es, vamos a ver si efectivamente su conducta o omisión se ubicó perfectamente, lo que le llamamos la tipicidad. Así es. Se ubicó perfectamente en el texto de ley que señala la comisión de delito. Es importante, ¿no? A veces en estos temas de investigación, de medios probatorios, elementos de prueba, etcétera, pues se cae el proceso penal porque no se acredita fehacientemente que se ha cometido el delito, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el juez lo que debe verificar precisamente es esto, ¿no? Que
estén comprobados precisamente todos los extremos de la conducta delictiva establecida en la ley. Y de manera tan exacta. Exacta. Tan puntual, preciso. exactita. Normalmente decimos, bueno, tiene que coincidir tanto como la zapatilla de la Cenicienta. Tal Sí, cual. tal cual. Y eso lo platicábamos algún día con un amigo que ponía ese ejemplo, que yo platicaba normalmente de estas esferitas de que tienen estrellitas, círculos y cuadrados, y el niño, cuando eres pequeñito, que le tienen que acomodar ahí. Ajá. Si le metes un círculo en un cuadrado, pues nomás no cabe. Con el delito ocurre exactamente lo mismo. Exacto. Si tiene que coincidir perfectamente la conducta del particular. Y creo que aquí también resulta entonces importante que las personas sepan decir, bueno, ya ocurrió, ya pasó cierto tiempo, ya pasó tanto tiempo, ya no pasa nada, ya no me pasó nada. Y entonces creo que es importante también identificar los tiempos en los que la autoridad puede ejercer o presentar esa querella, amigo. Exactamente, ¿no? Es los tiempos de prescripción del ejercicio de la acción penal en un momento dado y del castigo de la comisión del delito, ¿no? Entonces, sí hay tiempos y por lo regular lo establece bien claro el Código Fiscal cuando la autoridad tiene conocimiento del delito, ¿no? Cuando tiene conocimiento del delito, hay por ahí también otras tesis que es cuando se determina en un momento dado y se presenta el dictamen técnico para poder determinar la comisión del delito, etcétera. Entonces, pues sí, a veces puedes decir, es que ya lo cometí hace tantos años y ya no se van a dar cuenta. Bueno, y la autoridad lo acaba de detectar apenas, no habían caducado sus facultades de comprobación, Claro. lo detecta dentro del plazo que tiene para poder son ejercer 5 esas añitos. acciones y a partir de ahí todavía, ¿no? En adelante. Entonces, sí son temas de que pareciera ser que la ves muy fácil y no, a veces te das cuenta que eso pende de un hilo, ¿no? Y ese pender de un hilo es prácticamente siempre a favor de la autoridad. Claro, y la mejor forma de prevenirlo es no cometiéndolo, No cometiéndolo, ¿para qué? teniendo cuidado Oye, cuando es delito, ¿no? Yo siempre he dicho, prefiero dormir tranquilo, ¿no? Sí. Que estar 5, 10, 8, depende de la prescripción, todos esos temas, con el Jesús en la boca, ¿no? Sí, De sí. que- ¿Qué pasará? ¿Sí y, lo vieron? y a lo mejor en 8 años, cuando tú dices, ya está a punto de que acabe, y pum, salta a la vista. Entonces, son temas que también todo eso, como bien lo dices, con una buena asesoría, saber, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Cuánto tiempo? Bueno, o me corrijo. Claro. Que eso es lo importante y siempre hemos dicho, el mismo artículo 108, el 109, el 110, el 111, el que no la tiene, no sé si te has dado cuenta de eso, hay cláusula de arrepentimiento, le llamo yo, ¿no? Oye, 108, no se formulará querella si quien encontrándose en los supuestos que establece este artículo, se corrige Sí, instituciones y fiscales cumple. antes de que la autoridad Que lo descubre. lo descubra. Y 108, luego aquí 109. también sería como el perdón del ofendido, ¿no? Claro, En un determinado caso claro. que hay otro momento. Claro. Sí, hay otro momento donde la autoridad, si quiere, te la perdona y si no quiere, no. ¿Por qué? Porque dice, bueno, ya está bien, sí, ya lo pagué, pero ya estás en el procedimiento, ya lo pagué, pues te esperas porque esto sigue. Sí, No. porque lo que va a calificar es la conducta y la autoridad es la que tiene Y esa entender posibilidad. eso, yo siempre también lo he dicho en los procesos penales, está ya el contribuyente en cierta etapa del proceso penal, ya pagué, ya que no delate la autoridad, espérame. La autoridad también una vez, me acuerdo en un proceso, dijo, no nos estás haciendo ningún favor. Claro, era lo que debías. Es lo que debías. O sea, Y lo que estoy calificando es la conducta, correcto. lo que hiciste. Y es lo que hiciste. importantísimo. Perdóname, sí te perdono, pero te castigo por la conducta, por haberlo Es hecho. correcto. Así es. Y es bien importante, que es algo de la teoría penal también que a veces no tenemos, las conductas son instantáneas. Ya se cometió. Está cometido. Oye, ya pagaste y todo. Qué bueno, gracias. No me estás haciendo un favor, pero cometiste el delito. Cometiste la conducta, como bien lo dices. Claro. Oye, y en eso, algo bien importante, como bien lo dices, ¿no? El principio de tipicidad. Si no está perfectamente ubicada tu conducta tu conducta al tipo descriptivo en la ley, pues no cometiste el delito, Claro. punto. Otro principio de presunción de inocencia, ¿no? Claro. Que ahorita vamos a analizar, es muchos de los principios de tipicidad, este principio de tipicidad bien importante, impide la aplicación analógica, ¿no? Claro, por la ejemplo, analogía, sí. de las conductas. Oye, no está en la ley, pero como que se parece Como que a se esto. parece, no, aquí eso no es. Eso no es, punto, ¿no? Oye, principio de presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente, salvo que se demuestre lo contrario. Y es un principio de los que ha tomado mucho más fuerza con también nuestra reforma penal a la Constitución por ahí del 2008, ¿no? El tema de los derechos humanos en 2011. Entonces, 2011, tenemos un marco muy importante que protege la presunción de inocencia de las personas.
Y si tenemos la presunción de inocencia de las personas, pues entonces tenemos que, pues si nadie me ha castigado, no he sido condenado por una sentencia, pues yo vivo mi vida en libertad hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Así es. Y entonces vienen estas otras figuras que hemos comentado y que estamos comentando de las prisiones preventivas, ¿no? Así es, y que sería muy conveniente Enfatizar, concluirle ¿no? con eso, enfatizarlo para no dejarlo pendiente. Tenemos unos minutitos. Así es, muy ¿cuál es bien. Unos minutitos. Doctor, ¿cuál es la diferencia justamente, que existe entre esta prisión preventiva oficiosa y también la justificada? ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Es bien importante entenderlo porque la prisión preventiva, cuando es justificada, es cuando el juez debe de alguna manera buscar las razones. Primero entender que la prisión preventiva, si ya dijimos que debo de ser presumido inocente, ¿por qué me van a meter a prisión? Si vamos empezando, ¿no? El procedimiento penal, espérame, no he sido sentenciado, eso todavía le cuelga, perdón la expresión, ¿no? Sí. Todavía falta. No, pero el juez puede decir, hay una justificación para dejarte en prisión. Porque, bueno, pues hay muchos casos, te puedes eludir de la acción de la justicia, ¿no? O sea, qué bueno que te detuvimos, te presentamos ante el juez, te vamos a procesar por X delito de alto impacto, aquí te vemos, No, hombre, pues si cuando salga se va a ir, ¿no? Te No sé si me esperamos explico. mañana. Exacto, Y no ¿no? Pues llegas. patitas para cuando son, perdón la expresión, pero se va a evadir, ¿no? Y sobre todo cuando son delitos de muy alto impacto, etcétera, claro que se va a evadir el imputado, le llamamos, el procesado, y entonces, pues no, ¿qué crees? Hay una justificación aquí para que te quedes. Para guardarlo. Y te voy a guardar en lo que viene el proceso penal. Hay otras, por ejemplo, la prisión preventiva oficiosa, que la oficiosa es de oficio, como su nombre lo dice. O sea, el juez no tiene que buscar si sí o si no. Oye, cometió delito de operaciones con comprobantes falsos, ¿no? Comprobantes fiscales falsos. Está en la Constitución, artículo 19, reforma constitucional reciente. Y entonces, ¿qué crees? Pues a mí, juez, ya no me corresponde si eres bueno, si eres malo, si a lo mejor te vas a ir. La Constitución dice que hay prisión preventiva oficiosa. Entonces, para adentro, ¿no? Como dices, ya no tiene opción, incluso el juzgador caería en una responsabilidad si no lo hace. Si no lo hace. Porque entonces va a decir, a ver, ¿hay prisión preventiva oficiosa? Sí, lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. Y lo va a hacer. En cambio, si no encuadra tampoco, pues entonces cualquier otro delito que no coincida con como lo estamos platicando, sería otra. Es historia. correcto. Sí. Y entonces el tema, pues, con esta reforma constitucional, pues es el tema de, oye, hay prisión preventiva oficiosa, entre otros delitos también de alto impacto, de seguridad nacional, de narcotráfico, delincuencia organizada, todos esos temas de alto impacto, pues el tema de las operaciones con comprobantes fiscales falsos, ¿no? Que diríamos que es el único que se quedó. En materia fiscal. Así es, y es la conducta en ese enfoque. Es correcto, ¿no? Y aquí ha dado, bueno, una serie de comentarios que, bueno, a ver, comprobantes fiscales falsos. Y es muy importante entender un comprobante fiscal falso que un comprobante fiscal que ampare operaciones falsas. Totalmente diferente. No, totalmente diferente. Entonces, y luego viene una reforma, no sé si la viste también, chico, ahí mismo en ese segundo parrafito, donde dice que para la aplicación de este artículo se tendrá que ir a la literalidad, sin interpretación. Claro. Y entonces es una reforma, Es una reforma débil, diríamos, en cierto momento, porque con las ansias a veces de querer castigar a tanta gente, yo así lo califico, ¿no? Con las ansias y pretender poner una reforma como dé lugar y que tenga un impacto popular, porque a veces es el asunto, se deja esa debilidad y entonces ya vamos un poquito más complicaditos, ¿no, amigo? Es correcto. Y fíjate, bueno, es una reforma que, criticando un poquito también la reforma constitucional en ese sentido, pues es, qué pena que nuestra Constitución tenga que decir que no se puede interpretar la norma, ¿no? Cuando desde el punto de vista jurídico, pues es un elemento esencial de la aplicación de la norma, su interpretación. Claro. Pero bueno, aquí nos limita la literalidad. Segundo, pues, comprobantes fiscales. Primero, si un comprobante fiscal es falso, pues simple y sencillamente no surte efectos en el ámbito del derecho fiscal, ¿no? Porque un comprobante, para ser comprobante fiscal digital por internet, CFDI, como lo marca, necesita cumplir muchos requisitos y dentro de esos requisitos, pues es que la autoridad fiscal lo timbre y le dé el visto bueno. Claro, entonces, y ves que, perdón, que te interrumpa, porque es que le estaba echando una revisada al texto que me hiciste favor de mandar. Y sí, ¿cómo lo refiere? Dice, con actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales.
fríamente, digo, la verdad es que ni modo hay que decirlo, pero esos no existen. Exactamente. Porque son tan reales que se hicieron con un sistema. Exactamente. ¿Sí? Son tan reales que se hicieron. Salvo que de plano sea un comprobante patito, pero eso también lo puedes comprobar. Hay medios de verificación de comprobante fiscal en la misma página de Internet del SAT y lo verificas. Y aquí es donde ya no coincide estrictamente con lo del 113 bis. Es correcto. Ya no coincide, son cosas distintas. Ya son dos cosas distintas porque allá el 113 bis tenemos los operaciones operaciones inexistentes. Correcto. Es la compra, venta, promoción, publicidad, etcétera, de aquellos. Y son esas situaciones, pero no hay que confiarse de ninguna forma porque el susto puede estar en el primer momento. La problemática es también que en lo que llegas a una interpretación y a una determinación de este criterio jurídico y que no estás en presencia de un comprobante fiscal, te aventaste prisión preventiva oficial. Y que nadie se confíe. Entonces, creo que es para reflexionar, ¿no? Es para reflexionar. Así es, amigo. Te agradecemos mucho la presencia, también desde luego el poder compartir esta mesa con esta plática. Nuestro amigo Mauricio Juárez les manda saludos a los dos. Gracias. Porque sí los está viendo. A mí no, pero a ustedes sí. ¿Sí? Les agradecemos mucho su presencia y pues nos vemos en la próxima, como saben, con temas interesantes para ustedes. Muchas gracias por su atención y hasta luego. Muchas gracias, amigos. Gracias. Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión.